Pero me disculpo nuevamente, chicos. Y disculpas. Voy a tener que consolidar en una sola la grabación. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quiero clasificar las rosas por la longitud del pétalo, pues necesito definir a qué categoría pertenece. Entonces, y al decir, bueno, tiene una longitud del pétalo y del sépalo, entonces puedo yo definir a qué, independientemente del color, a qué tipo de rosa se refiere o a qué tipo de flor se refiere. Es así que hay un conglomerado de datos, hay un grupo de datos que se llama la clasificación de las flores iris. Iris virgínica, iris versicolor, ¿sí? Y en base a la longitud, también puede, por ejemplo, esto serviría para los exportadores de flores, ¿no? Que directamente pues podría clasificar las flores que se exportan y la no, reduciendo la manipulación manual de las flores. Ahora, las tareas de reducción de la dimensionalidad nos ayudan, por ejemplo, a desarrollar modelos con datos o cantidad de datos más reducidos, más apropiado en ese sentido. Y aquí viene un concepto que es importantísimo. Hay un proceso que se llama el ETL. Cuando tomamos datos, estamos extrayendo datos. Ese es el proceso de extracción. El siguiente proceso es la transformación. Variables continuas o variables discretas o limpieza de datos, transformación. Una de las cuestiones que siempre aparece aquí es fecha, carácter a fecha o texto a fecha, carga. El siguiente paso es la carga. Una vez que nosotros la extraemos y transformamos, debemos cargar algún repositorio o algún archivo o base de datos. La lectura de datos transaccionales, esto se refiere a consultas SQL, ¿no? Consultas regularmente que nosotros podemos realizarlo. Y en general, esta lectura se realiza en horarios de poca carga transaccional, porque desde luego, pues no es apropiado hacerlo a las 10 de la mañana, pero probablemente la carga y los sistemas pueden responder de mejor manera, por ejemplo, a las 10, 11 de la noche, donde no tenemos una carga masiva y hay más bien los sistemas no están teniendo interacción con diferentes tipos de usuarios. Incorporación de datos externos. Aquí se deben incorporar otras herramientas como los wrappers o aquellos que están analizando datos de la web y están bajando información para convertirla en texto. Hojas de cálculo o XML o HTML. O también tablas de bases de datos que se puedan integrar en el almacén de los datos. Creación de claves. En general se recomienda crear claves primarias nuevas para todas aquellas tablas que se han creado como almacenamiento intermedio
o en el almacén propio de datos. Porque puede suceder de que nosotros tomamos una parte y mandamos a un almacenamiento temporal. Entonces, en ese almacenamiento temporal también es fundamental contar con claves primarias. Ahora, cuando nosotros tenemos diversidad de datos, tenemos datos de redes sociales, tenemos datos de cámaras, de sensores, tenemos archivos textos, archivos planos. Eso debemos integrarlo y funcionarlo de forma tal que tenga sentido, pero sin perder la integridad de los datos. Y tampoco que pierda la referencia de los datos, es decir, la integridad referencial que debe tener como concepto importante de base de datos. A veces podemos nosotros manipular los datos para obtener sumatorias, por ejemplo, la sumatoria de las ventas de la zona oeste en una categoría, por ejemplo, camiones de carga. Cierto nivel de detalle no es necesario, ¿sí? En algunos casos. Esto depende nuevamente del contexto de la información que estemos manejando. Limpieza y transformación de datos. Podemos aplicar ETL y evitar datos, por ejemplo, redundantes, ¿sí? Que esté 2 o 3 veces el mismo dato. Inconsistentes. O sea, una persona que vota debería estar entre un rango de edades. Estandarizar las medidas, los formatos, las fechas y tratar los valores nulos. Como habíamos dicho, dependiendo del contexto, no es lo mismo tratar datos económicos, financieros de la población, ¿sí? Que tratar datos, por ejemplo, de la salud o datos del crecimiento poblacional o crecimiento de las plantas. Cada contexto debe ser analizado. Creación y mantenimiento de metadatos. Los metadatos son datos correspondientes a los datos, es decir, una definición de los datos que nosotros tenemos almacenados en nuestra base de datos. Y para que todo un proceso de extracción, transformación y carga pueda funcionar, es necesario crear y mantener metadatos. ¿Sí? También podemos guardar datos sobre el proceso de extracción, transformación y carga que nosotros estamos realizando. Ahora, la identificación de los cambios se puede realizar de varias formas. Mediante una carga total, mediante la comparación de varias instancias, es decir, varias ocurrencias de los datos, marcas de tiempo, es decir, en un lapso de tiempo, disparadores, o también podemos analizar el archivo, cuándo ingresó, cuándo salió, cuándo apagó la máquina, cuándo ingresó y activó la puerta de entrada, etc. Algunas son eficientes para carga total y triggers o disparadores que podemos tener. Y otras son complejas de implementar. Por ejemplo, el archivo de log hay que entenderlo bien para hacer un análisis. Generalmente se utilizan técnicas mixtas, ¿no? En este caso, podríamos utilizar una parte de limpieza y utilizar la identificación de cambios de una de otra manera. A ver, perdón un segundo. Okay, tenemos entonces las
tareas de TL. Dentro de la preparación, nosotros tenemos un sistema ETL que puede hacerse sin paralizar la base de datos transaccional. Y esto se hace a través de un almacenamiento intermedio, como lo vemos aquí. ¿Sí? Se manda a un archivo intermedio y de esa manera nosotros no incidimos en el buen rendimiento de la base de datos transaccional. Porque en la base de datos transaccional puede ser de que estén haciendo, por ejemplo, depósitos, actualizaciones. Entonces, previo a que empiece a funcionar el sistema, lo que se hace es envía los datos requeridos y necesarios vía extracción a el almacenamiento intermedio. Una vez teniendo ahí, entonces no tenemos problema. No incidimos en nada. Métodos, aquí hay dos conceptos interesantes. El primer concepto es método supervisado. El método supervisado basa su proceso de aprendizaje en un juego de datos de entrenamiento. Ahora, ¿qué es esto de los juegos de datos de entrenamiento? Del universo se toma un porcentaje para entrenamiento, ¿sí? Es decir, le enseño a la máquina lo que son estos datos, ¿sí? 60%. Y el 40% voy a utilizar para probar esos resultados. Es decir, si los resultados, si el algoritmo está bien diseñado y todo lo que nosotros hicimos, entonces probablemente podrá predecir un resultado. De otra manera, si nosotros utilizamos una cantidad menor, por ejemplo, el 30% para entrenar y el 70% para probar, no es apropiado. Lo ideal es 70% para entrenar y 30% para pruebas. O 60% para entrenar y 40% para pruebas. Así es como deberíamos nosotros distribuir para que logremos entrenar apropiadamente a nuestros modelos. ¿Ok? Las familias de algoritmos de aprendizaje supervisados son algoritmos de clasificación, ¿sí? Indicados cuando tenemos atributos categóricos, y algoritmos de regresión indicados cuando el atributo objetivo es numérico. Métodos no supervisados. En general, son algoritmos que se basan su proceso en el entrenamiento de un juego sin etiquetas o clases previamente definidas. ¿Cómo? Aquí tenemos el particionamiento o división de grupos. Y los grupos jerárquicamente organizados, el clustering jerárquico. Los métodos jerárquicos producen instancias que forman un conjunto de datos y que posibilitan distintos niveles de agrupación. Habríamos hablado de los tipos de flor. Los métodos particionales o no jerárquicos que generan grupos de instancias y que no corresponden a ningún tipo de organización jerárquica, sino más bien por la naturaleza de los datos. Varias áreas y sectores empresariales en los que se puede aplicar la minería de datos y que lo podemos ver a continuación. Por ejemplo, en marketing, para generar puntos de ventas conectados a un computador central, y el uso de tarjetas de crédito, de débito, etcétera. Todos estos generan una cantidad bastante voluminosa de información y con ello podemos emplear la minería de datos en diversas áreas, ¿no?
Por ejemplo, identificar patrones de compra de los clientes. ¿Cómo compran? ¿Qué compran? ¿Cuáles son las principales características? ¿Cuál es el grado de interés? Entre otras cosas. Segmentación de clientes, es decir, mi target. ¿A dónde voy a vender? Consiste en agrupar a los clientes con características similares, por ejemplo, demográficas. Es una importante herramienta en la estrategia de marketing que permite realizar ofertas acordes a los diferentes comportamientos de los consumidores. Es decir, ¿qué consume el cliente? ¿Qué necesita? ¿Y qué habitualmente podríamos ofrecerle? Predecir respuestas a las campañas de mail. En general, cuando envío mails, también podría ser un poco molestoso, ¿no? Por otro lado, no todo el mundo está ávido para recibir un mail. Entonces, hay que contar eso porque si nos dedicamos a las campañas de marketing, podríamos utilizar otras estrategias si es que esta no está bienvenida. Luego también analizamos la forma de compra de las personas. Cuando compra leche, también compra pan, ¿no? Entonces, consiste en descubrir relaciones entre productos y determinar qué productos suelen comprarse junto con los otros, con el fin de distribuirlos apropiadamente. Aplicación de la minería, por ejemplo, en las compañías de seguro y salud privada. Pueden emplearse diversas técnicas, como por ejemplo, procedimientos médicos solicitados, predecir qué clientes compran nuevas pólizas, identificar patrones de comportamiento para los clientes que tienen un riesgo, identificar el comportamiento fraudulento. En la banca, la información que puede almacenarse, además de las cuentas, las tarjetas de crédito, podemos también analizar los hábitos y patrones de comportamiento de los usuarios. Esto puede aplicarse para detectar patrones, por ejemplo, de uso fraudulento de tarjetas de crédito. Clientes leales. Esto es importante porque es más fácil mantener un cliente que ganar un nuevo cliente. Y por otro lado, predecir clientes con probabilidad de cambiar su afiliación, es decir, ya no están conformes con el servicio que nosotros le hemos dado y ellos están buscando otro tipo de proveedor. Telecomunicaciones, perdón. Telecomunicaciones. Se puede almacenar información interesante sobre las llamadas realizadas, el destino, la hora, la fecha, todas las cosas. Detección de fraude telefónico. Mediante un ejemplo de agrupamiento clustering se puede detectar patrones que permitan detectar fraudes. O sea, el cliente, decíamos, ¿no? Depositó 100 y depositó 200,000. Entonces, algo está pasando o el señor se ganó la lotería o hay que tomar correctivos. En la medicina hay diferentes tipos de minería. Por ejemplo, identificación de terapias médicas satisfactorias para algunas enfermedades. O sea, se hizo una investigación indicando a los pacientes, perdón, que reflejen su sentir sin ambages, sin problema, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar técnicas con toda la información, terapias médicas satisfactorias, asociación de síntomas, clasificación de patologías, ¿no? Angina de pecho, etcétera. Estudio de factores genéticos, es decir, lo que predijo, lo que el predecesor o los papás, etcétera, que
qué enfermedad tenía. Entonces, eso es un factor genético. Y de riesgo para distintas patologías. Segmentación de pacientes para una atención más inteligente según su grupo. ¿Ok? Esto está aplicable a estudios epidemiológicos, análisis de sentimientos, rendimientos de la campaña de información, prevención, sustitución de fármacos y identificación de terapias médicas y tratamientos erróneos para determinadas enfermedades. En la industria farmacéutica tenemos laboratorios, tenemos datos propios de la empresa y estos generalmente están guardando gran cantidad de información. Algunas aplicaciones, ¿no?, de la minería de datos. Como son datos almacenados en diferentes categorías, podríamos realizar algunas operaciones, como clustering de moléculas, por ejemplo. Consisten en el agrupamiento de moléculas que presentan cierto nivel de similitud. Búsqueda de todas las moléculas que contienen un patrón específico. O sea, cuántas de las moléculas tienen una característica X, Y o Z. Búsqueda de las moléculas que vinculan un camino específico hacia una molécula objetivo, ¿no? Pues ahí hay diferentes tipos de experimentos, por ejemplo. Hay un experimento donde se ve cuando a un vaso de agua alguien le, digamos, le desprecia, y por otro lado, la misma agua con música y palabras de cariño, entonces se ve que esa energía se traduce por acá. Eso es lo que dicen los expertos en esa área, ¿no? Predicción de resultado, experimentos de una nueva molécula a partir de datos almacenados. A través de determinadas técnicas de inteligencia artificial es posible predecir resultados, por ejemplo, dicha una sintomatología, una persona tiene un problema de salud o X, ¿no? Recursos complementarios. Entonces, hay los árboles de decisión, que vamos a verlo a continuación, cómo, qué significan y cómo trabajan. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy te voy a hablar sobre la teoría del algoritmo de árboles de decisión y regresión. Pero antes de iniciar con la explicación, te invito a que te suscribas al canal en el botón rojo que se encuentra abajo, para de esta forma no te pierdas de ningún video. Ahora sí, empecemos. Un árbol tiene muchas analogías en la vida real y resulta que ha influido en una amplia área del aprendizaje automático. No se escucha, Ángel. Se fue el audio. ¿Se fue el audio? A ver, vamos a ver. Un segundito. Ya.
y una respuesta numérica, y. En la siguiente figura podemos ver. ¿Ahí se escucha? Sí, ahí escucho. Sí, Ya. Entonces, fíjese que aquí tenemos, por ejemplo, cuando dice que los nutrientes, por ejemplo, es un caso cuando dice que una fruta, vamos a clasificar una fruta y una verdura, de acuerdo al nivel de potasio. Y luego proteínas, ¿sí? Cuando las proteínas son mayores en un determinado valor es una fruta, si no es una verdura. Y así sucesivamente. Así podemos clasificar diversas variables y representarlas gráficamente. Ver un árbol desarrollado para este ejemplo en particular, con 6 áreas separadas. Pero, ¿cómo se corresponde esto con una partición del espacio de características? Bueno, en la siguiente figura se muestra un subconjunto que contiene nuestros datos de ejemplo. Observa cómo se divide el dominio mediante divisiones paralelas de eje. Es decir, cada división del dominio se alinea con uno de los ejes de características. El concepto de división paralela de ejes se generaliza directamente a dimensiones superiores a 2. Para un espacio de características de tamaño P, el espacio se divide en regiones M y Rm, cada una de las cuales es un hiperbloque P-dimensional. Creemos ahora un árbol de regresión y hagamos predicciones con él. La heurística básica para crear un árbol de decisión es la siguiente. Dadas las características P, divide el espacio de características P-dimensional en M regiones mutuamente distantes que cubren completamente el subconjunto del espacio de características y no se superponen. Estas características están dadas por R1 hasta Rm. Cualquier observación nueva que caiga en una partición particular Rm tiene la respuesta estimada dada por la media de las regiones de entrenamiento con la partición denominada por Wm. Sin embargo, este proceso no describe realmente cómo formar la partición de una manera algorítmica. Para eso necesitamos usar una técnica conocida como división binaria recursiva. Entonces, hay que considerar, o sea, esta es la base de cómo trabaja un árbol de decisión, porque regularmente cuando se utiliza o en Python o en R, se utiliza subliminalmente porque estamos llamando a la librería, pero lo que está sucediendo efectivamente es esto. Nuestro objetivo para este algoritmo es minimizar algún tipo de criterio de error. En este particular, deseamos minimizar la suma de cuadrados residuales, una medida de error también utilizada en la configuración de regresión lineal. Desafortunadamente, es demasiado costoso computacionalmente considerar todas las particiones posibles del espacio de la característica en rectángulos M. Por lo tanto, debemos utilizar un enfoque de búsqueda menos intensivo en computación, pero más sofisticado. Aquí es donde entra la división binaria recursiva. La división binaria recursiva aborda el problema comenzando en la parte superior del árbol, dividiendo el árbol en 2 ramas, lo que crea una partición de 2 espacios. Lleva a cabo esta división en particular en la parte superior del árbol varias veces. Un caso de árbol de decisión es el Titanic. Entonces, la primera división es hombres y mujeres, ¿no? La segunda subdivisión es las personas que pertenecen a la clase alta y a la clase trabajadora. Y así sucesivamente. Niños, hombres y mujeres, etcétera, dentro de esa clasificación. Y elige la división de las características que minimiza la suma de cuadrados residual. En este punto, el árbol crea una nueva rama en una partición particular y lleva a cabo el mismo procedimiento. Es decir, evalúa la suma de cuadrados residual en cada división de la partición y elige el mejor. Esto lo convierte en un algoritmo codicioso, lo que significa que lleva a cabo la evaluación para cada iteración de la recursión,
en lugar de mirar hacia adelante y continuar bifurcándose antes de realizar las evaluaciones. Es esta naturaleza codiciosa del algoritmo lo que lo hace computacionalmente factible y, por lo tanto, práctico para su uso. Entonces, ahí la primera concepción de lo que son árboles de decisión, como algoritmo. ¿Ok? En cuanto se refiere a modelos de minería. Pues usted ya sabe que hay modelos predictivos, prescriptivos y descriptivos. Los estilos o paradigmas de interacción. Hay que tomar en cuenta que cuando nosotros trabajamos con datos, por lo general, los datos tienen un cierto nivel de desorden. ¿Ok? Porque si nosotros vamos a recibir datos internos, es decir, de nuestro propio sistema, datos externos desde redes sociales y otros tipos de datos, entonces nosotros lo que debemos tomar en cuenta es varios elementos. Es importante conocer los datos, por tanto es importante el proceso de minería. ¿Qué tipos de valores tenemos? La naturaleza de los atributos, son discretos o continuos. Establecer si hay una manera que podamos analizarlos, determinar su significado y utilizar probablemente técnicas de visualización de datos. Ver cómo se pueden representar, qué tipo de valores tienen, entre qué valores y qué valores varían. Y otro aspecto es conocer si hay valores que no son muy diferentes a otras observaciones y que pueden ser ocasionados por errores de procedimiento. ¿Ok? Entonces, es importante ver si hay valores faltantes, ¿sí? Y cómo se pueden organizar estos datos. Estos datos, en la parte de la derecha, vemos que se han agrupado en 3 tipos, ¿no? Y son valores que regularmente también podemos inferir, como por ejemplo, del atributo sueldo podemos calcular la mediana, la moda, el sueldo promedio, y con eso podríamos nosotros inferir algunos resultados adicionales. El hecho de que podamos tener un entendimiento básico de la estadística, es decir, la media, la mediana, la moda, etcétera, valores máximos, mínimos, nos permite conocer los atributos, así como valores posibles y mediante el uso de la media, la mediana, ayudar a revelar si los datos son simétricos o no son simétricos. El campo de visualización de los datos tiene diferentes técnicas, lo cual nos ayuda a ver las desviaciones estándar, las tendencias, entre otras cosas. Bien, nos están faltando 10 minutos y antes de que los compañeros se vayan a ir retirando o lo que sea, ¿sí? Les quiero informar 2 cositas importantes. Bien, voy a cerrar esto. Si bien es cierto, pues nosotros estamos revisando el estilos y paradigmas número 3. Se solicita de manera cordial a los estudiantes revisar también las técnicas de preparación de datos, ¿no? Porque hasta ahí
bueno, vamos a continuar en el día viernes, vamos a continuar. Está convocado para las 3:30 la tutoría, de tal manera que yo ya voy a generar el link, ¿no? Y aquí está más detallado los procesos de limpieza, por ejemplo, la discretización de una variable y cosas así como estas, ¿no? Entonces, se les solicita de manera cordial, debido al bajo número de estudiantes que han revisado, ¿no? Las temáticas. Hasta el número 4, pues debería revisarse hasta el día viernes. Y el día martes próximo tendríamos nosotros la evaluación sobre estos 4 temas, que son básicamente preguntas, ¿no? Entonces, tomen en cuenta esto para que usted se prepare apropiadamente. Como tenemos, digamos, el horario de la tutoría, podría tomarse en ese horario o también en otro horario en la noche, el que ustedes prefieran, ¿no? Eso, pónganse de acuerdo y me cuentan, porque yo lo que podría hacer es, por ejemplo, o sea, el martes no deberíamos tomar en cuenta como hora clase, porque ahí se nos va todo el tiempo. Y entonces más bien podría ser en la mañana o podría ser el día martes en la noche, digamos, desde que esté abierto. Por default, la evaluación va a tener 1 hora de duración, porque son varias preguntas, pero podría ser en el lapso, por ejemplo, el día martes, me imagino que podría ser entre las 5 de la tarde y 8 de la noche, o podría ser de entre las 8 de la noche y 10 de la noche. No sé, me comentan a ver cuál sería el mejor horario el próximo día martes. ¿Hecho? Bien. Ingeniero, disculpe, y sobre eso, lo que dice que nos va a tomar la prueba, ¿sería opción múltiple y sería en la misma plataforma aquí de la ESPE o por Classroom? Sí, sí, no es en la misma plataforma. Y opción múltiple. Y eso es correspondiente sería del primer parcial, la evaluación del primer parcial. Eso es lo que nos va a tomar el día No, martes. no es la evaluación No. del primer parcial. Es una prueba simple. La evaluación del primer parcial se toma al final con los 7 temas. Esa es la evaluación del primer parcial. Esta es una prueba para que la persona evalúe sus conocimientos sobre los 4 primeros temas. ¿Hecho? Ya, ok. Sí. Entonces, Entonces decidiríamos entre todos los compañeros el horario para definir que si podríamos hacer por la noche, porque por la mañana o la sea, mayoría trabajan y entonces sería por la noche. sí, inicialmente vamos a quedar el día martes de 8 de la noche a 10 de la noche. Va a estar abierto. La prueba puede hacerla en 15 minutos, pero va a tener abierto 1 hora máximo. Si usted hace en 15 minutos, desde las 8 a 8:15 ya estaría libre, o si hace de 8 a 9, o si no puede conectarse de 8 a 9, se conecta a partir de las 9, pero a máximo a las 10 de la noche ya la plataforma se va a cerrar por default. Entonces el día martes, si es que hubiera otra hora más conveniente, que no creo, me avisa, pero inicialmente el próximo martes estaría desde las 8 hasta las 10 de la noche. ¿Hecho? ¿De acuerdo, Inge?
Perfecto. Una duda, ingeniero. El momento que demos la evaluación, la prueba que vamos a tener, ¿nos toca estar conectados? No, o sea, usted puede dar en ese momento simplemente desde su casa, ingresa a la plataforma y da la prueba. No necesita conectarse. En este caso. En el caso del examen, ahí sí, tiene que conectarse, encender su cámara y mostrar su identificación. ¿Hecho? Sí, ingeniero. Una duda más. ¿Qué tan factible sería, ingeniero, que sea a partir desde las 9:30 hasta las 11? Prácticamente terminaríamos su clase y no estaríamos en clase diciendo Desde las 9:30. hasta las 11. Ah, claro, sí, sí, está bien, para no, porque, claro, no me percaté de eso. Más bien, podría ser para que no sea muy de noche, por ejemplo, en lugar del martes, podría ser el día miércoles, podría ser de 8 a 10, para que no se queden mucho tiempo, porque también ustedes trabajan, entonces no, la idea es que no. Bueno, a veces se Dije, quedan para más el día de tiempo. mañana tenemos. ¿Perdón? Dije, para el día de mañana se nos cruza con, o sea, perdón, para el día miércoles se nos cruza con una materia. Tenemos clases de 7:30 a 9:30 y si es hasta las 10 solo tendríamos 30 minutos para realizar la prueba. Ya. No, o sea, si es que tienen de Preferible, 7 y ingeniero, que sea 9:30, desde nueve las y media, 9:30. ponemos el el mismo día martes de 9:30 a 11:30. No hay problema. Se abre, termina la clase y usted puede dar la prueba. No hay problema. Entonces, quedemos para el día martes mismo de 9:30 a 11:30. ¿Hecho? Listo, Perfecto. ingeniero. Muchas Sí, gracias por la ayuda. No, siempre estamos abiertos y para mí es un gusto. Entonces, no se olviden, por favor, de revisar la documentación que está en línea. ¿Qué se sugiere aquí? Hacer un pequeño resumen, tomar las ideas principales y en base a esas ideas principales es que van las preguntas, ¿no? ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, atributos nominales. Un ejemplo, entonces se podría usted hacer, ¿qué es un atributo binario? ¿Cuáles son, en qué consiste el análisis descriptivo, prescriptivo, etcétera? Cuestiones de esas, ¿no? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer con este material. O sea, no nos vamos a aprender nada de memoria, sino más bien vamos a sacar, este es cortito, por ejemplo. Vamos a sacar las ideas principales y de esas ideas principales es que vamos a tomar la prueba. ¿Hecho? Bien, entonces nos vemos el día viernes 3:30 para la tutoría. ¿Ok? Buenas noches con todos. Gracias, Gracias, Inge. Buenas noches. ingeniero. Qué buenas Buenas noches. noches. Gracias, Inge.